Buenos días, soy Alonso con Fe y Pensamiento Crítico. En nuestra lectura de hoy tenemos el capítulo número 27, ¿verdad? 26 ya leímos, ¿sí? El 27, correcto. Capítulo 27 el día de hoy. Job afirma su rectitud. Continuó Job su discurso y dijo, en el capítulo 26 anterior, Job está hablando. Desdeña las palabras de su amigo anterior, Bildad, si no me equivoco, reprende a Bildad, ¿sí? Job está en metralleta, okay, está hablando con fuerza, está sustentando su punto respecto a la grandeza de Dios, a la grandeza tal que no entendemos el por qué hace lo que hace y no hacemos bien juzgándolo, tratando de juzgar lo que hace. Y no es tan simple como eres malo, viene castigo, eres bueno, viene bendición. No es así de simple, es bastante más matizado según la voluntad de alguien que no entendemos su voluntad, pero que si estamos aferrados a él, no tenemos que entender su voluntad, sino que la aceptamos nomás. Y así Job habla de la grandeza de Dios y realza una frase en la que denota una realidad, un presente, siempre ha sido así, en cómo Dios habla al hombre. Cómo Dios habla al hombre, al humano, de manera susurro. Cuán leve es el susurro de la palabra que oímos de Dios. Cuán leve es el susurro. Y el capítulo anterior hablé, al referirme a esta frase, hablé de la posibilidad, la realidad de poder practicar este talento de escuchar el susurro leve, el leve susurro de cómo Dios nos habla. Y al practicarlo aprendemos a mejorar nuestro oído hacia ese leve susurro. Muy bien. Entonces Job continúa, y continuó Job su discurso y dijo, vive Dios que ha quitado mi derecho y el omnipotente que ha amargado el alma mía, que todo el tiempo que mi aliento esté en mí y haya espíritu de Dios en mis narices, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca tal acontezca que yo os justifique. Hasta que muera, no quitaré de mí mi integridad. Wow. A pesar, ¿quién puede decir esto? A pesar que Dios me está pisoteando, chancando, moliendo, destruyendo todo y no entiendo el por qué, me ha quitado mi derecho, ha amargado el alma mía. Wow. Y aquí está haciendo convenio otra vez, está renovando su convenio. Vive Dios, que aunque Dios me ha hecho esto y esto y esto y esto, yo nunca fallaré. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Nunca quitaré de mí mi integridad. A mi justicia me aferro y no la cederé. No me reprochará mi corazón mientras viva. ¿Qué mejor y más honesto reproche que el mío mismo? Yo sé lo que yo hice. Yo sé la intención por la que hice lo que hice. Aunque lo que hice puede aparentar bondad y nobleza, pero yo sé por qué lo hice. Y mi corazón me lo reprocha. Y yo lo sé. Y también de eso puedo practicar callarlo y volverme impune a mis propios remordimientos, volverme sordo, volverme cara dura, ¿no? Cara dura ante mis propias nociones de lo que yo sé. Hasta aquí vamos a marcarlo en línea amarilla. Ahí. ¿Quién puede decir eso? A pesar que me aplastas, seguiré fiel. Nuestra reacción instantánea, nuestra reacción espontánea, natural, instintiva, cocodrilo, es no. ¿Qué clase de fanatismo es ese? El que no sabe no puede juzgar acertadamente al que sabe.
siempre será un abismo infranqueable. Sea como el malvado mi enemigo, y como el inicuo el que se levanta contra mí. Porque ¿cuál es la esperanza del malvado? Aquí dice impío. ¿Cuál es la esperanza del impío por mucho que haya robado cuando Dios le quite la vida? Por mucho que le haya ido bien en esta vida. ¿Cuál es la esperanza del malvado para después? Cuando Dios diga hasta aquí no más. ¿Oirá Dios su clamor cuando la tribulación venga sobre él? Estamos hablando acá tácitamente de la vida después de la muerte, por si acaso. Cuando Dios le quite la vida, ¿oirá Dios su clamor cuando la tribulación venga sobre él? O sea, después de esta vida va a haber tribulación de la persona que murió debido a las acciones malvadas que hizo en esta vida. ¿Te das cuenta de lo que está diciendo? Y la gente se sigue preguntando, ¿qué habrá después de la muerte? ¿Habrá vida después de la muerte? ¿Se deleitará en el Omnipotente? ¿Invocará a Dios en todo tiempo? Habla del malvado. Obviamente no va a ser así, ¿no es cierto? Entonces, todo esto es para el malvado. Yo os enseñaré acerca del poder de Dios. Habla Job. Está acelerado, está hinchado nadie lo para ahora, ¿ok? Yo os enseñaré acerca del poder de Dios. No esconderé lo que concierne al Omnipotente. He aquí que todos vosotros lo habéis visto. ¿Por qué pues os habéis hecho tan enteramente vanos? Esta es la porción de parte de Dios para el hombre malvado, y la herencia que los violentos han de recibir del Omnipotente. Ya los está maldiciendo. Esta es la porción, 2 puntos, dice aquí al final. Si sus hijos se multiplican, serán entregados a la espada, y sus pequeños no se saciarán del pan. Los que de él queden morirán y serán sepultados. Los que de él queden, su descendencia, su familia, sus posesiones, morirán y quedarán sepultados. Serán sepultados, y no llorarán sus viudas. Si amontona plata como polvo, y si apila ropa como barro, la habrá apilado él, mas el justo se vestirá con ella, y el inocente repartirá la plata. Edifica su casa como la polilla, como enramada que hace el guardia, Rico se acuesta, pero no será recogido. Abrirá sus ojos y ya no será nada. Abrirá sus ojos. Esa frase, ¿qué significa? Se apoderará de él terrores como aguas. El torbellino lo arrebatará de noche. El viento solano lo levanta y se lo lleva. Y la tempestad lo arrebata de su lugar. Dios pues descargará contra él y no perdonará. Ciertamente procurará huir de su mano. Batirán las manos contra él y desde el lugar le silbarán. Pareciera cuando una maquinaria gigante está viniendo encima mío y va a aplastarme. Y yo estoy, no sé, amarrado, atorado y no puedo salir. El terror, y bato las manos y silbo y auxilio, no, y no hay salida. Ahora, todo esto puede basarse en esta vida. Retribución a la maldad, castigo en esta vida. Puede ser. Como puede no serlo. Puede ser en la siguiente. Y aquí está. ¿Dónde estaba? No lo marqué, ¿ves? Yo enseñaré, invocará a Dios en todo tiempo, se alegrará cuando la tribu... Aquí. Oirá a Dios. Porque ¿cuál es la esperanza del impío? Este sector de acá. ¿Cuál es la esperanza del malvado? Por mucho que haya robado, por mucho que haya logrado con su maldad, cuando Dios le quite la vida, entonces oirá Dios su clamor, o sea que va a clamar. ¿Qué pasa? Yo no sé, porque no hay nada oficial que se pueda decir esta es la verdad, pero mucho he pensado, tengo muchos años, he pensado por muchos años
las mismas cosas y cada vez va tomando más forma con los leves pequeños susurros que van apareciendo con el tiempo conforme estudio con más y más determinación algún tema específico. Entonces, mi visión de la muerte es un estado impresionante. No hablo del estado después de esta vida, sino del paso de esta vida a la otra. Ese paso, tengo muchísimos años en los que me fascina la observación aparente de ese paso. Realmente la tristeza de la muerte solo existe para los que quedan en vida, ¿no es cierto? Porque extrañamos al que se fue. ¿Y qué está viviendo aquel que se acaba de ir? Nada sabemos. Pero dadas las pistas que nos dan las escrituras aquí y allá, por todo lado suelta, cuando has visto todas las pistas y empiezas a juntarlas con el tiempo, va tomando forma, realmente va tomando forma. Y opino que la muerte, para el que vive la muerte, el día que das el paso en que tu cuerpo, este guante, muere y yo paso al otro lado, sea como sea logísticamente que eso ocurra, yo paso por un proceso, debe ser muy rápido, bastante violento, un proceso de recordarlo todo. Y el pesar va a venir por tu recuerdo perfecto de todas tus acciones en este tiempo mortal. Ya sabes que has muerto, ya sabes que se acabó ese periodo, ya sabes que durante ese periodo no sabías nada de esto que ahora estoy viviendo. Pero yo sé que antes sabía y que en esta vida mortal no lo sé, no lo supe, lo olvidé. Así está diseñada este tiempo mortal, para no poder recordar por qué estamos aquí y podamos actuar por fe, por convenio, por compromiso, por disciplina, por valores, por seguir algo superior, etc. Y entonces eso nos eleva la posibilidad de evolución interior a tal grado que en el siguiente estado, después de la muerte, somos mucho más evolucionados que en el estado anterior a la muerte. Antes de la muerte, anterior al mortal. Antes del estado mortal, el estado mortal, después del estado mortal. Entonces yo creo que el estado mortal es un estado como de amnesia, en que no recuerdo de dónde vengo, no recuerdo por qué estoy aquí, ni mucho menos recuerdo a dónde voy. Y nos permite el escenario perfecto para trabajar por fe, lo cual hace mucho más válido, mucho más merecedor cualquier acto bueno, mucho más. Porque qué fácil es hacer lo bueno cuando yo recuerdo el por qué lo bueno. Pero cuando no recuerdo y tengo que aprender a seguir solamente ese leve susurro y pulir mi alma a tal grado que pueda funcionar por valores mayores que los simples y naturales que viven todas las criaturas animales en este mundo mortal. Y luego pasamos al tercer estado. Ese tercer estado, yo pienso que es un destape de memoria. De pronto recuerdo, yo creo que es un destape de memoria. De pronto recuerdo lo que sabía antes del estado mortal. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿A dónde voy? Y cuando paso a ese tercer estado, debo recordar lo que sabía en el primer estado. Y me acuerdo que hice las cosas mal. Ahora veo el tamaño de la desgracia que hice según lo que yo sabía antes. Yo vine para hacerlo bien, lo hice mal y ahora se acabó el tiempo de prueba, de examen, de demostración. Para eso vine y se acabó. Y el llorar y el crujir de dientes y el lamentarse y la tribulación que viene sobre esa persona, la invocación que hará, Dios, perdóname, regrésame otra vez, por favor, ahora sí lo voy a hacer bien, porque yo sabía, pero me olvidé y lo hice mal. Terrible, terrible, terrible. Terrible, porque
más aún bajo el reconocimiento de que fue nuestra propia voluntad pasar por este proceso. Fue mi propia voluntad pasar por este proceso. No es que Dios quiso, aunque puede haber querido. No es que era el plan de Dios y el plan de Dios fracasa, que fracasó contra su voluntad, Dios no lo sabía. No tiene nada que ver con eso. Yo quise. Y esta vida es la manifestación más grande del amor que Dios realmente ha generado sobre nosotros, que incluye la expiación, que es el grado más álgido de un amor incomprensible, que ese es otro tema. Entonces, la demostración de la vida más allá de esta vida y las consecuencias de tribulación y desesperación para los que fueron malos en esta vida mortal. Pero igualmente, cuán alegre, pacífico, gozoso, alegre, otra vez, puede ser ese siguiente nivel después de esta vida, en el que te das cuenta que has hecho las cosas bien, en el que te das cuenta que aunque no recordabas, aunque no sabías, aunque solo seguías un leve susurro que parecía no sabes qué, y lo hice bien, y fui bueno, y no solo fui bueno, sino además incluí a Dios en mi vida, además hice convenios con Él, además recibí y adquirí y usé la autoridad de Dios para actuar en su nombre, y convenio tras convenio, y hice las cosas bien. No digo que soy perfecto, pero constantemente usé la bendición, oportunidad que me dan de arrepentirme por la expiación del mismo Señor que ya nos redimió, pero poder reconocer y mejorar, reconocer y mejorar, reconocer y mejorar, y no logro la salvación por mis propios actos, sino por la fe, es verdad, pero fe sin obras es muerta. Entonces las obras constantemente tienen que reflejar mi fe de haber recibido la expiación de Cristo. Y estoy siempre yendo hacia ese tema. Pero no hay casi tema en las Escrituras que no esté relacionado con ese tema central. El acto mayor, más grande en el universo, en los universos de amor de Dios. Qué alegría poder pasar al otro lado sabiendo que lo hice bien. Y tendré completa conciencia de lo que hice mal y lo que hice bien, etc. Cada persona es una gama de colores. Pero es impresionante para mí el paso, ese momento de paso. Al grado que no quiero sonar mórbido ni insensible, pero cuando tengo la oportunidad de estar frente o cerca a alguien que le tocó pasar de esta vida a la siguiente, me siento profundamente conmovido por la majestuosidad del evento. Y no es profundamente conmovido del llanto de tristeza, no, es impresionado de la grandeza de nuestra existencia. Es impresionante. A veces hasta me alegro por la persona que finalmente dio el paso. Ha estado sufriendo por tanto tiempo, o no, pero ya los sufrires comunes de esta vida se acabaron. ¡Qué alegría por él! ¡Qué envidia! ¡Qué ganas de ser yo el que conoce o recuerda o pasa este velo mortal! Los que tenemos que quedar acá somos los miserables. Pero ese conocimiento me sirvió mucho, me alivió mucho, me inspiró mucho, me fortaleció mucho cuando muere mi padre y yo era un jovencito. Cuando muere mi abuelo, a quien admiraba muchísimo, y yo era un padre joven relativamente. Y lo mismo pasará en las siguientes pérdidas que todos perdemos en la vida hasta que me toque a mí ser el que pasa. El entendimiento fortalece, el entendimiento inspira, el entendimiento cambia toda la experiencia.
absolutamente. Y todos pasamos por las mismas experiencias. Pero por alguna razón unos sufren mucho, otros no sufren mucho, por la misma experiencia. Hemos leído ya todo y he hablado demasiado. Habla más allá, habla de lo fatuo, lo trivial y lo tonto de todas las acciones de las personas y los malvados, básicamente. Esta es la porción, sus hijos y les irá mal por generaciones y serán sepultados y no habrá nada que valga, ni su oro, ni sus ropas, ni sus adquisiciones, y todo será contra él y se lo llevarán al final los buenos y se lo aprovecharán otras personas. Todo eso está diciendo acá. Y puede que ese malvado sienta que siempre le fue maravilloso y así se fue a la tumba en su ley, como dicen. Pero solo él vive lo que ahora vive después que pasa de este estado mortal al siguiente. Le decimos muere, ¿no es cierto? Pero no hay tal cosa, opino que no hay tal cosa como la muerte, sino el cambio de estado, nada más. Y hay del que sabe, porque al cambiar de estado de pronto sabes. Es lo que entiendo. Y hay, como dicen las escrituras. Y felizmente nosotros no somos los jueces, felizmente, porque juzgaríamos injustamente. Y será inevitable. Eso es lo que dijo este capítulo. Y es Job hablando en respuesta a sus amigos y extendiéndose mucho. ¿Okay? Job afirma su rectitud. La renovación del convenio que hace acá es impresionante. En sus circunstancias lo hace más impresionante. Cuando el malvado muere y sea sepultado, terrores se apoderarán de él. Cuando el malvado muera y sea sepultado, o sea, después de la muerte, terrores se apoderarán de él. Ese es el siguiente estado, el del malvado. Cuán feliz el estado del bueno, ¿no? Y en el siguiente capítulo va a continuar Job, seguramente. La riqueza viene, sí, habla Job, y Job recuerda su prosperidad, y los hijos de los hombres viles, y sigue Job, y sigue Job. Y sigue Job, y Eliú, enojado, responde a sus tres amigos. Ok. Entonces hasta el 31 va a ser todo lo que Job está hablando. ¿Okay? Estamos en el 27, así que tenemos para 4 capítulos más de solo lo que Job está hablando. Y aquí se luce y vamos a sacarle el mayor provecho posible. Y así, cierro este capítulo. Me ha revuelto varias cosas en mi cabeza. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio.